yo quisiera hacer una acotación porque pues de pronto la carta que leyó Andrés no parezca suficiente como una de esas pruebas que no se conocían. Andrés remite la tesis de Aura Reyes del año 2016, quien hizo su pasantía en el museo. Ella pues en la tesis pues hace unas citas. Desafortunadamente muchas las deja en alemán, entonces pues para quienes no entendemos no alcanzamos a acceder a esa información. De una manera, digamos, fortuita, hace 2 días hablando con David, metimos ese texto en Google Translate. Ustedes perdonarán lo poco técnico, pero acá hay un intercambio de cartas entre Preuss y su gente en el Museo de Alemania, donde Preuss dice lo siguiente. Eso es con fecha del 2 de octubre de 1915. Les voy a poner un poco en contexto. Luego de que Preuss hace su excavación y empieza a hacer los envíos de lo que saca de San Agustín y termina su recorrido por Colombia, después de ir a la Amazonía, a la Sierra Nevada, a Nariño, él se iba a ir, pero como llegó la guerra, le tocó quedarse en Colombia y él se enclaustra en el Hotel de la Esperanza, allí abajo en la mesa. Ahí es donde él tiene tiempo para escribir el libro que sale unos años después, en 1929, pero durante sus años en La Esperanza, él comparte muchas cartas. Una dice lo siguiente, le escribe a su gente en Alemania, dice: desde el año 1906 existe una prohibición de exportar antigüedades y objetos científicos que ahora, porque alguien me ha denunciado, nuevamente llaman a la memoria. ¿Quién lo denunció? Ahí acabamos de ver unos documentos que tampoco se conocían mucho acá, que están en los archivos de Preuss en Alemania, que son una correspondencia entre la Academia Nacional de Historia y lo que entonces era el Ministerio de Instrucción Pública. La Academia de Historia en 1915 recibe unas denuncias de un señor Olarte sobre que hay un extranjero en San Agustín sacando cosas. La Academia de Historia le hace la denuncia frente al Ministerio de Instrucción Pública y le aduce que existe un decreto, que es el que les mostré en 1906, por lo tanto que hay algo que se está cobijando legalmente esos actos. Años después, a su vez el Ministerio de Instrucción Pública le contesta a la Academia 2 meses después y le dice: sí, estamos haciendo investigaciones, el gobernador de Huila nos confirma que efectivamente se sacaron cosas de allá. Hay gente que está diciendo, el mismo corregidor de San Agustín, el señor Burbano, que también es uno de nuestros héroes porque fue capaz de denunciar en su momento, también denuncia ante el Museo Nacional. Por lo tanto, en 1915 Preuss está en una encrucijada porque se vio expuesto. Entonces le escribe al museo y le dice que efectivamente nos están denunciando, y dice que le envió adjunto 2 circulares de la Academia Nacional de Historia y de la sección del Nuevo Tiempo, que es anti-alemán, él hace esa valoración, del 5 de septiembre, que trata de ese asunto. Sin embargo, con cierta precaución, no hay peligro para sacar las cosas. Con cierta precaución, eso es donde uno empieza a hacer como lecturas Esa es también la opinión del enviado, pero es un recordatorio para acceder siempre que haya tiempo. Bueno, perdonen la traducción. ¿Qué le contesta unos meses después la gente en Alemania? Le dicen a Preuss: la noticia y las objeciones que se han formulado contra la colección de monumentos, la exportación de monumentos, no me parece fácil. Después de todo lo que escribe acá, de lo que escribo acá, y sea lo que sea que escribas, el ánimo contra nosotros está en todas partes con estas novelas podridas. O sea, vale aclarar que contra Alemania ya empieza a haber, por términos de la guerra, empieza a haber ya alineamientos de unos países y otros, y es muy probablemente que acá en Colombia se haya empezado a ver una alineación en contra de Alemania. Después de todo lo que escribo, en cualquier caso me complace que la comisión, por razones de costo, no haya aprobado la continuación, no sabemos a qué refiere, de la gran figura de piedra. Podría haber sido desagradable si el emperador hubiera estado implicado en este asunto de exportación. Bueno, ahí podría ser un poco arriesgado colegir, pero pareciera que Preuss haya propuesto mandar una figura más grande. Y él le está contestando ahí que menos mal que no hicimos eso, sino el emperador se hubiera metido en un lío. Tal vez lo que no sabía la persona en Alemania es que Preuss había estado enviando ya cargamento y había estado enviando ya piezas originales y de cierto tamaño a Alemania. Entonces esto se suma un poquito como a todo este acervo de pruebas.
Bueno, ya cerrando, ¿qué queda de esto como historia y en toda esta, digamos, esta mezcla de saberes y de aproximaciones a una misma situación, pues cuál es el resultado? Por mi parte, desde lo personal, queda una historia que cuenta una experiencia de vida en Berlín, de alguna manera también queda un ejercicio de pensar en personajes reales y de trazarlos respetuosamente desde el terreno de la ficción. A mí me queda la pregunta de si de alguna manera la literatura puede servir como soporte a una determinada causa. O sea, a veces me queda la pregunta a mí también de si al haber escrito una historia sobre esto basado en la ficción y desde premisas de entretenimiento, pues no es un acto oportunista de mi parte, escandaloso o facilista de mi parte, pero a la vez también me parece que la literatura permite la posibilidad de hacer muchos juicios que reúnen el presente y el pasado, porque hay varias cosas en la agenda que son muy simpáticas, que están en la historia que yo escribí, que están obviamente evidenciadas en lo que hizo Preuss. Por un lado está la actitud reverencial del colombiano hacia lo extranjero, segundo está de alguna manera cómo nosotros seguimos mirando el mundo desde un modelo de poder. No quiero sonar mamerto, por supuesto, pero si hay cierta dosis implícita de imperialismo, todavía se siente como cierta posición un tanto arrodillada de parte del país ante algunas cosas. Siento que no existe el principio de verdad todavía de alguna forma y que eso lo puede contar la literatura. Siento que la misma academia a veces es legitimadora de mentiras, no sé si voluntaria o involuntariamente. Siento que incluso un personaje como Preuss puede fraternizar a dos pueblos, porque de alguna manera nos une en la historia, nos une más allá de cualquier cosa, y aparte de que ninguno de nosotros lo aprecia, pues nos ha unido a todos en una causa, y creo que todos los presentes estamos obsesionados de la misma manera con Preuss, a quien detestamos, solamente que yo lo miré desde una óptica absolutamente literaria que me permite unas licencias que a otros no. Les cuento ya para ir con algunos cierres reflexivos, leer algunos documentos más y dejar una inquietud en ustedes con respecto a esto, a la literatura como constructora de posibilidades de aproximarse a otras formas. Pues con una reflexión entonces les cuento que esto se va a convertir en un libro. Tengo la esperanza de que esto sea una historia. Esto ya fue publicado en internet con personajes. Ahí van a encontrar ustedes a la directora del Museo Etnológico de Berlín con otro nombre. Van a encontrar el romance tórrido de Konrad Theodor Preuss, que ese sí es absolutamente falso, con una mujer con la que supuestamente concibieron una hija, pero también van a encontrar una secuencia muy parecida y muy fidedigna de la aventura de un hombre por un país del tercer mundo en el siglo XX a comienzos, y también la aventura de un hombre del tercer mundo en el primero, que soy yo, reflejado en Genaro Cancino, al visitar una ciudad como Berlín, que es abrumadoramente maravillosa, y más allá de todo pues me queda mucha gratitud con el pueblo alemán. Ya dichas las palabras de cariño hacia Alemania y de gratitud hacia el Instituto Goethe y obviamente hacia IDARTES y hacia todo el equipo que se formó a través de esto, quisiera que dejáramos una reflexión, y es hablar de Konrad Theodor Preuss, ese personaje que ya dejó de ser realidad, que ya se convirtió en ficción y a quien todos estamos sometiendo a un juicio histórico, porque de alguna manera este es el punto de la historia en que estamos jugando a esas reivindicaciones. Y yo sigo soñando en lo personal que desde la literatura, desde iniciativas totalmente independientes como este libro de Marta y David, lo que hace Diego con el patrimonio, desde la ficción y desde la narrativa podamos soportar causas como esta, que no tiene ningún otro objetivo que permitir que unas piezas que fueron creadas por un pueblo quizá espiritualmente superior a nosotros vuelvan al suelo donde ese pueblo los quiso dejar. Entonces, pues unas reflexiones finales, y obviamente ya hemos tomado datos de ustedes, les estaremos contando cuando salga este libro. Aquí está el libro de Marta y David por si quieren conocer un tanto más del tema de San Agustín. Esta historia estuvo disponible en línea, ya se va a publicar también en cuanto al relato de ficción, y cualquiera que quiera tener acceso a estos documentos conseguidos, pues puede hacerlo. Lo único que tiene que hacer es escribirnos. Esta es información pública para que ustedes confronten si lo que nosotros estamos defendiendo aquí es parcializado o algo parecido, o si corresponde a una verdad. Entonces, pues un cierre, ¿no? David tenía por aquí un documento preparado con una reflexión muy precisa. Yo quiero agregar un eslabón perdido en esta conversación que tal vez ayude a entender. En 1992 yo había estado trabajando ya un buen rato en mi proyecto quijotesco
de hacer un catálogo de todas las esculturas dejadas por los antiguos escultores del macizo colombiano. Había llegado al punto de casi haber conocido todo lo que podía conocer, pero en mis estudios había caído en cuenta que la caleta de estatuas, 21 estatuas llevadas por Preus a Alemania, nunca había sido mencionado después. Pérez de Barras no vio esas estatuas, ni Rachel Dolbentoff, ni Duque Gómez, ni Julio César Cubillos, nadie los menciona más. Entonces yo me dije, ¿será que existen esas piedras ya? Ahí están en el libro de Preus, pero eso es antiguo, ¿será que existen? Confieso que tenía un horror interno personal debido al hecho de que Berlín, Alemania, fue arrasado por bombas norteamericanas. Yo soy norteamericano de nacimiento. Antes de mi vida, obvio, el país que iba a llegar a ser mi país había borrado el mapa de Berlín. ¿Será que mi país destruyó todas esas estatuas? Yo fui a Berlín en parte para por lo menos saber la respuesta a esa pregunta. Cuando llegué al museo, cuando conocí a Manuela Fischer, fue un evento grande en mi vida, porque después de básicamente haber experimentado lo que sigo experimentando a manos del edificio de arqueología y cultura en Colombia, desprecio total. En Alemania me trataron con respeto. Me dijeron, claro, muchas gracias por venir, cuéntanos lo que tú cuentes, le contamos lo que contamos. Esa gente no tiene los miedos que tienen los líderes de arqueología aquí. Ellos son esponjas. Ellos sabían que si yo les digo algo nuevo, agreguen algo nuevo a su conocimiento. Ellos me dijeron, tenemos 7 estatuas de Preus. Aquí están los 7, más no sabemos. ¿Qué pasó con los demás? No sabemos. Pero las bodegas del museo son inmensos. Si usted desea, busquen las bodegas. Y yo me puse a buscar y a buscar y a buscar, y me los encontré todos. Los alemanes ya no sabían que los tenían, ya no sabían que existían. Eso sin mencionar 14 estatuas más que encontré de Nariño, que fueron también llevados por Preus a Alemania. Nunca los mencionó, nunca los reportó, pero los registró en su libro. Entonces los encontré también. Encontré todas esas estatuas. Cuando me fui de Berlín, esos directores me dijeron muchísimas gracias por ayudarnos a tener de nuevo la colección de Preus en mente, porque ellos no tenían ninguna culpa. Tenían 40 años ellos. ¿Qué iban a saber de todas esas cosas en esas bodegas? Entonces, pues, afortunadamente pudimos reunirnos. Ahora quiero que entiendan dónde estamos. Ese derecho de petición condujo en 2013, condujo a tutelas, varias tutelas, lo que condujo a una acción popular, y nosotros hace un año ganamos la acción popular. El Tribunal Superior de Cundinamarca dio el orden hace un año de que es procedente y es necesario ir y pedir estas estatuas de los alemanes, y la Cancillería debería proceder a hacer esa acción. Fue muy curioso, le cuento, porque frente al tribunal yo tuve el gran gusto de ver ese magistrado explicar a los abogados de la presidencia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del ICANN, del Ministerio de Cultura, que él había fallado en pro de nuestra acción popular y que tienen ellos que trabajar en concierto. Yo vi con mis ojos que cada uno de ellos decía, no nos interesa. Nosotros gastamos plata para que el ICANN y Cultura gasten plata en abogados para decir no a las propuestas de su propio pueblo. Lo vi con mis ojos y lo vi el magistrado. Prácticamente estuvo aquí, Álvaro Motiva también ese día. Nosotros vimos lo que pasó. Prácticamente trató a esa gente como niños malcriados. Y fue muy grato para mí. Yo les vi decir a esa gente, yo no les estoy pidiendo ningún concepto de ustedes, yo ya fallé, yo estoy obligándoles a ustedes a trabajar en concierto para que pase eso. Pero es importante entender que todas 35 estatuas están en las bodegas
no están exhibidos, ninguno está exhibido, están en las bodegas por esta razón, porque Alemania está construyendo y tiene casi construido el nuevo Humboldt Forum en el centro de Berlín, que va a ser una gran celebración de la época imperial de Alemania, cosa que yo sé que no es a gusto de la juventud alemana. Ellos tienen nuestros estatuas retiradas porque quieren estrenarnos de nuevo en 2019 en su nuevo Humboldt Forum. Por eso es la importancia de la prisa de nuestra acción comunal y las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en ahora, inmediatamente, exigir esas estatuas de los alemanes. De ahí sabremos, los alemanes van a hacer lo que van a hacer, no los podemos obligar, no vamos a invadir a Alemania, pero por lo menos por primera vez en un siglo, Colombia va a admitir que estas cosas fueron llevadas ilícitamente y va a exigir su devolución. Bueno, yo quisiera pues también opinar un poquito en torno al concepto de que estos objetos materiales que refieren al pasado, hoy los reconocemos como patrimonio cultural y más específicamente como un patrimonio arqueológico. Gracias a la labor de personas que han hecho casi que de manera personal, quiero reconocer a David, quien no siendo de acá se ha apersonado del amor a estos objetos, pero sobre todo de un actuar en pro de la recuperación, es decir, más allá de pronto del deporte nacional que puede ser quejarnos, David nos da una gran enseñanza del actuar y del actuar con mucho riesgo, porque cuando uno se enfrenta a la institucionalidad se enfrenta a un monstruo muy grande, con el cual sí se puede, digamos, entre comillas, combatir, pero toca hacerlo también desde el derecho que tenemos como ciudadanos, con las herramientas que nos da la Constitución, para poder enfrentarlo. Una respuesta a eso es realmente ya, como les dice David, que el derecho de petición, la acción popular, ya hizo sentencia y ya las instituciones del Estado están obligadas a buscar la repatriación de este patrimonio. Al igual que está pasando con el Tesoro Quimbaya, que pues sabemos que en todo caso es otra historia similar, pero tiene un componente, digamos, más llamativo, que es el oro. A eso puede que le paren más bolas que a unas piedras que inclusive pueden pensar que ya tenemos muchas piedras y para qué vamos a traer más. Pero más allá, digamos, de todo esto, y también quisiera aquí hacer un reconocimiento a Álvaro Botiva, quien fue una de esas personas también que en su momento se hizo cargo, digamos, de manera casi que personal, de aprovechar la coyuntura de la Constitución del 91 para meter el tema del patrimonio y alcanzar a meter 3 artículos fundamentales que son la base de todo el régimen jurídico que hoy en día nos protege en torno específicamente a este patrimonio que llamamos arqueológico. Y algo que sí está haciendo falta, pues como digo, puede que sea algo también personal, pero tenemos que empezar ya también a tener una acción como colectivo, y yo hace varios años vengo proponiendo que logremos poco a poco reflexionar y buscar formular una política pública en patrimonio arqueológico, porque no existe. Todos estos sucesos que están pasando en torno al patrimonio, lo del Tesoro Quimbaya, las repatriaciones, lo del mismo Galeón, todo esto requiere una participación ciudadana importantísima, porque históricamente ya estamos siendo conscientes de que las instancias altas del poder han hecho y deshecho a su manera, porque nadie los está regulando, lo que han querido con este patrimonio. Ya como ciudadanos tenemos, y gracias a la Constitución, tenemos las herramientas, pero nos hace falta todavía construir unas mucho más específicas. La formulación de una política pública en este patrimonio, en este tipo de patrimonio, sería uno de esos caminos que personalmente me he acercado a San Agustín para proponerles que partamos desde abajo, desde las comunidades, a hacer este reclamo, para que en torno a esta construcción de esta política podamos plantear qué queremos, o sea, dónde estamos y para dónde vamos con este patrimonio, para que este asunto de las repatriaciones no sean unas simples anécdotas fuera digamos, hasta del espectro noticioso, sino que realmente se convierta en una política de Estado apalancada desde lo que como comunidad y desde como ciudadanos tenemos el derecho de exigir.
Yo remato con una reflexión. Mucha gente toda la vida me dijo, o mucha gente prejuzga a quien se dedica a escribir o a quien se dedica a hacer literatura y ese tipo de cosas. Y hoy me da mucho gusto pensar que de alguna forma la literatura y la ficción pueden servir a causas como esta. Es decir, más allá de toda esta lucha y de alguna manera el poder haber escrito sobre esto, el haber contado con una beca que permitió investigar esto, pues ahora ha avanzado. Hace algo menos o algo más de una semana tuvimos una reunión parecida a esta en otro auditorio y ahí tuvimos, pues la Cancillería está muy interesada en el tema, está muy interesada en los documentos que conseguimos en San Agustín para hacer una historia de ficción, en Berlín. Y esos documentos que fueron insumo de la ficción de pronto se convierten en aquellas pruebas que necesitamos para que finalmente se haga lo que nosotros consideramos que es un hecho justo. Y qué bueno que la literatura, qué bueno que la ficción, qué bueno que algo que usualmente es tan despreciado como las humanidades se haya convertido en una vía o haya servido a una causa pues que tiene implicaciones mucho más serias, porque esto ya vemos pues es un asunto de dignidad nacional, es un asunto político, es un asunto que implica cómo nos vemos y cómo nos apreciamos y también qué lugar le damos a la autoestima propia, a la dignidad propia y a dónde vamos a ir y cómo vamos a seguir mirando nuestro patrimonio, porque la arqueología no solamente es lo que fue hace 500 o 1000 o 3000 años, sino lo que es hoy, cómo nosotros hacemos parte del presente de esas estatuas y del patrimonio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a IDARTES por la organización de esto. Vamos a dejar abierto el espacio para quienes quieran intervenir, ¿no es cierto? Maestro Milciades. Me gustaría que David, que fue testigo presencial de ese realismo mágico, que no son simples estatuas, no son simples piedras, nos cuente la historia. Listo, le voy a contar la cuestión de que todo es material para la literatura y no les voy a dejar sin la prueba reina, que yo veo que fácil se pierda la prueba reina. En 30 segundos se lo explico. Preus mismo nos deja las pruebas de que él rompió las estatuas a propósito. Es más, su compañero, colega y contemporáneo Sigmund Freud habría gustado mucho analizar el hecho de que Preus solo usa la palabra dividir, nunca dice romper, no dice quebrar, dice dividir las estatuas. ¿Quién va a dividir? ¿Quién va a romper estatuas a propósito? ¿Por qué lo van a hacer? Muy sencillo, él mismo nos explica. Rompió las estatuas a propósito porque así hacían paquetes más pequeños y fueron más baratos para mandar. Por esa razón rompió las estatuas. Yo llamo a esa carta el fin de la defensa de Preus. Milciades refiere a este hecho. Cuando estuvimos en ese cuento en San Agustín, donde el Icán quería llevar las estatuas y nosotros, el pueblo, no quería dejar llevárselas, ocurrió que ellos tenían 19 de sus 20 estatuas ya embaladas en cajas, listas para ir, porque esas estatuas están dentro del parque arqueológico y fue fácil trabajar con ellos. Pero resulta que el número 20, la última estatua, está en un sitio que se llama Quebradillas. Ellos mandaron sus trabajadores a Quebradillas para que ellos lleven esa estatua grande e importante para nosotros que nunca se ha movido. Cuando los trabajadores del parque arqueológico estaban ahí desmontando esa estatua, antes de poder desmontarla, llegó el primer indígena Yanacona, porque los indígenas yanaconas consideran que esa tierra es su tierra y esas estatuas están bajo su protección. Entonces los primeros indígenas vieron que el parque iba a llevar las estatuas sin hablar con nadie, sin explicar nada a nadie. Bueno, hoy en día todos los indígenas tienen celulares y todos tienen motocicletas. Rapidísimo llegaron muchos indígenas, pocos trabajadores, ya no podían montar más las estatuas. Y voy a terminar rápido con decirles que la naturaleza decretó una tempestad, un vendaval, que empezó a destruir todo, destechar el kiosco, quitó el techo de la casa al lado, toda la gente estaba ya asustada. En ese momento empezó a romper árboles y tumbó el árbol más grande de esa zona sobre la carretera, terminando con el cuento. Ya el carro acá, la estatua acá, no iba a poder moverse más. Eso no fue hecho por seres humanos, eso fue hecho por esa estatua que se llama la jefa. Perdón, ¿qué opino yo? Esa jefa dijo a los demás ya en cajas para irse tranquilo, no se van a ninguna parte. Ninguno de ellos se movían más.
Había una última pregunta de Pedro. Bueno, pero es más una reflexión. Bueno, yo soy arqueólogo, yo quiero hacer dos aclaraciones. La primera, no todos los arqueólogos somos parte de la oficialidad. Segundo, si uno mira las publicaciones recientes en términos científicos sobre San Agustín, ya nadie cita a Preuss, porque pues, el valor en términos científicos es muy poco. En términos etnológicos sí, pero arqueológicos, el libro muy bonito, pero no sirve para nada en términos arqueológicos. Pero mi reflexión va por otro lado, más en términos como de ampliar un poquito la discusión. Estamos en un mundo de repatriaciones. Todos los países casi suramericanos están pidiéndole a diferentes museos, instituciones como universidades alrededor del mundo que devuelvan sus piezas. Sin embargo, yo me he dado cuenta que en ocasiones el que haya piezas arqueológicas, independientemente de cómo han salido, yo creo que las pruebas son evidentes de que hubo como lo que hoy llamamos un robo, que es para mí demasiado difícil de reconocer. El asunto es que ya están allá. Y cuando están allá, pueden permitir una invitación a la gente a visitar los lugares originales. Yo personalmente he estado en otros museos alrededor del mundo y cuando he visto algunas piezas de esos lugares que han sido expoliadas, extraídas, robadas, como se le quiera llamar, sí le da a uno ganas de ir a esos lugares. Entonces, ¿por qué no pensar también de otra manera? Y es que esa nueva exposición que se va a hacer, con toda la carga colonial y todo eso que se le quiera, también puede ser aprovechada para que sea una invitación para que llegue la gente a visitar estos sitios. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que parte de la motivación de la gente de San Agustín, porque no se lleven sus estatuas, es porque es un asunto económico en términos de que el renglón del turismo es bastante fuerte. Si bien hay gente como ustedes que no están interesados en absoluto en que digamos, un asunto económico, si le preguntamos a muchas de las personas de San Agustín, porque yo voy casi todos los semestres con la universidad y pregunto, y la gente me dice sí, pues porque es que si deja venir los turistas nos quebramos. Entonces, ¿por qué no también pensar en otras opciones en términos de que el hecho de que estén esos objetos de otras culturas en esos lugares que llamamos de primer mundo puede también, puesto de otra manera, convertirse en una invitación para que venga más gente a San Agustín? Entonces, simplemente quería hacer esa reflexión.